Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Contrapeso Noticias. Pues hoy tenemos una grata visita y lo que esperamos que sea el inicio de una serie de programas, ojalá y se pueda, eh, y lo digo por sus ocupaciones, durante mucho tiempo, pero tenemos el honor de contar en estos estudios de Contrapeso Noticias al señor Jesús Piña Fraga. Eh, el señor Piña, primero déjenme comentarles que él es militar de profesión, es un buen amigo, es padre de familia, se dedica al campo y a la investigación, pero sobre todo una de las características que particularizan al señor Piña es su dedicación, su vocación, yo diría su amor por la transparencia, por la rendición de cuentas, pero más allá de ello, el señor Piña Fraga se ha convertido en un referente de la transparencia. Lo que voy a decir va a sonar a broma y quizás a mala broma, pero muchos de los funcionarios le temen porque a pesar de no ser un doctor en ciencias políticas, un maestro en no sé qué, un académico, un político, desde su trinchera y desde hace mucho tiempo, señor Piña, usted ha estado estudiando y sobre todo llevando a la práctica, y permítame la expresión, encuerando a muchos funcionarios públicos que no querían ser transparentes, que odiaban la transparencia, que amaban la opacidad, y a partir de su trabajo se ha ido generando, pues por lo menos, ¿cómo se dice? Obligados a ser un poquito más transparentes. Entonces, señor Piña, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. No sé qué piense, díganos son las primeras palabras, hombre, por Bueno, favor. lo primero que debemos de decir es que la transparencia es una situación muy incómoda para los servidores públicos. No les gusta que alguien les pregunte nada, primeramente. Y segunda, como dijo un comisionado del INAI, usted es muy mal visto por muchas autoridades. Y pues sí, no les gusta que uno les haga, que uno les pregunte cómo está él. Por ejemplo, mi situación de cómo se inició esto fue por haberles preguntado, bueno, si ustedes no admiten a mi hija porque yo no pago la cuota de padres de familia, bueno, yo les voy a decir por qué no la pago. Y no la pago porque ustedes no me han dado informes ni me han transparentado qué hicieron con mi dinero, ya no con el dinero de todos los mamás y los papás, sino con el mío. Ahí se inició usted de la Ahí transparencia. empecé Eso no yo. me lo sabía, platíquenos. ¿Y Sí, luego? porque mi hija estaba, la más chica, estaba en una escuela y entonces pues yo no sabía nada de eso, yo andaba en otras cosas. Y entonces me dijo mi esposa, pues ya corrieron a la niña, ¿por qué? Pues por esto y la cuota de padre de familia. Entonces ya fui. Esa escuela está aquí, está aquí en la de calle de Galeana e Independencia, ahí por donde está lo del SAT, algo así. Sí, cómo no. Y entonces ahí atrás de Pulso, algo así. Sí, Bueno, la mera esquinita. la mera esquina. Entonces, bueno, pues a ver, vamos a ver por qué. Y la directora dijo que no, 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 aquí yo soy la que mando, como todos los directores. Si yo sí, aquí soy la que mando, y sí, sí. Y aquí si no pagan, no entra su hija. No, bueno, sí, yo voy a pagar, nomás dígame usted qué hizo con mi dinero el año pasado. No, no tengo por qué informarle, nadie me obliga. Entonces, no, 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 si no paga, no entra. Bueno, Y entonces, corrieron a su niña. y la No corrieron. me diga. Y entonces tuve que ir a hablar con el director del SER, que en ese tiempo era Gonzalo Contreras. ¿Cómo no? Y entonces le dije, oiga, pues, ¿qué pasó con esto y todo? Y entonces ya me dijo él, no, no fue a entrar otra vez. Y bueno, entró otra vez, pero ya con más problemas, ¿verdad? Entonces, sí, le dije, yo nomás lo único que quiero es que me digan qué hicieron con mi dinero el año pasado y les pago otra vez. No hay problema. Pero si no me quiere decir la directora y es todo lo que dice,
pues entonces estamos mal. La directora se llamaba María Teresa Guerrero, que Dios nunca se me va a olvidar el nombre. No, pues, y total, ahí seguimos en pleito. Entonces me empecé a enterar de lo que era el Reglamento Federal de Padres de Familia, que es muy antiguo, ¿verdad? Okey. Que lo inventó alguien ahí para poder sacar dinero a los padres de familia, ¿verdad? Porque además hay presupuesto para eso. Lo que pasa es que no les quieren decir y no les dicen, pues porque entonces, pues, ¿qué pasa? Entonces es ahí a donde comienza la transparencia. A ver, transparéntame, ¿cómo que no hay dinero? ¿No? Que si debe de haber dinero, ¿cómo que entonces el presupuesto? Todo el dólar aportando. El presupuesto de la Secretaría de Educación es uno de los más, es el más grande de todo el país. Correcto. Entonces, cómo que no hay dinero para que hagan esto, otro aquí en la escuela? Pero bueno, está bien. Pero todo eso lo fui yo aprendiendo después de saber qué era el Reglamento Federal de Padres de Familia, la Ley de Educación. Y esto de la Ley de Educación también estuvo muy cuestionado porque las maestras ni siquiera sabían, bueno, a lo mejor sí sabían cuál era el artículo de la educación, ¿verdad? Pero les dije, a ver, ¿cuántas fracciones tiene el artículo? No, pues nada. ¿Cuántas reformas tiene? Tan menos. Bueno, pues véanlo. Yo tuve que meterme a ver todo eso ahí al Congreso de la Unión y ver cuántas reformas tenemos. O sea, ahí sale todo, ¿verdad? Reitero, usted no es abogado, señor. No, 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 no. La Fue de frase, voto propio. pero, pero tienen uno que leer. Lo que me ha hecho a mí ganarles a todos estos es leer. Si no lee uno, ¿no? O como dijo el ese secretario de Educación que le corrigió una niña de un pueblito, no se dice leer, ¿cómo no? Se dice leer. Dice, entonces, no digo el nombre porque todos lo vieron, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, necesita uno leer. Y eso es lo que les pasa a muchas personas que no quieren leer. Y por eso les gané tantos recursos a la CEGAIP y al INAI, porque no les gusta leer. Entonces, bueno, pues ya les tenía que ganar. Además de que hay funcionarios, académicamente hablando, más burros y genios más, Sí, sí, sí. académicamente prestigiados. Y precisamente los comisionados de la CEGAIP, los comisionados del INAI, pues ya digamos los otros que hacen, pues ya. Entonces, si no quieren leer, pues van a estar mal, ¿verdad? Okey. Pero a ver, señor Peña, vayamos ahí mediándole, porque ustedes, la verdad que se lo digo con mucha estima, es una fuente muy buena en ese tipo de conocimiento. Dígame una cosa, ¿por qué cree usted que nace la transparencia en México? ¿Nació por presión social, por una obligación internacional, por un interés genuino? ¿Por qué no quedaba de otra? ¿Cuál es su opinión? ¿Por qué nace la transparencia en México? Bueno, yo comencé esto antes de que fuera lo de la transparencia, ¿eh? Okey. Sí, en el 89, no, en el 99, porque en el 2002, cuando Fox, fue cuando se aprobó la ley, ¿verdad? Y aquí en el 2013 en San Luis Potosí. Pero antes, yo ya eso sucedió con lo de mi hija antes, entonces yo comenzaba a hacer, no solicitudes, pero solicitaba por medio del artículo octavo. Octavo, sí. ¿Ah? Entonces, pero por eso no, si querían contestaban, si no querían contestaban. Y eso pasó precisamente con el gobernador Marcelo, que sí quiso contestar y luego si no quiso contestar, pero nunca pensó que un ciudadano iba a hacer un amparo y le iba a ganar Okey. y ¿Y que contestó al final de cuentas? al final de cuentas contestó. Y que además le iban a multar y que uno de los abogados que estuvieron ahí, el director del jurídico del gobierno del estado era Javier Ávila. ¿Cómo no? Y otro era, uno que se apellidaba Muñoz, que era el subsecretario de Asuntos Jurídicos. Se enojaron mucho porque, pues, pasó eso, ¿eh? Señalaron. Sí, y entonces, tuvieron que contestar. Pero no había la ley de transparencia. Eso comenzó en México, entonces empezó a dar cuenta uno de que iba a haber esa ley y cómo iba a funcionar, y todavía salió la ley aquí en San Luis, y todavía ni siquiera tenía una fecha para que hicieran la comisión de garantía. O sea, no había un artículo donde dijera que se formara la comisión, Pero había ley. pero había ley. Y esa ley, pues bueno, pues la ley, pues la ley. ¿Y quién nos iba a garantizar? ¿Quién la aplica? ¿Qué es ese? Nadie. Entonces ya se hizo la comisión desde un año después, algo así. Y por presión de varios ciudadanos que anduvieron allí viendo todo eso y que se anduvo uno ahí viendo eso, con todas esas cosas. Pero la verdad es que sí se necesita que transparenten. Si no, de por sí la gente le da miedo solicitar algo. Le da miedo pedir, a ver, por ejemplo, decir, ¿qué haces con mi dinero? Una. ¿Cuántos, a ver, los planes de clases de ti, maestro? Préstamelo para saber si es cierto que hay un plan de clases.
o préstame el programa X, o o ¿quién te ordenó que pidieras dinero? ¿Quién hace las cuentas? ¿Cómo me lo sustentas? Sí, O ¿verdad? sea, de tu decir, de tu Ellos no sabían nada de eso tampoco, sino que nada más pedían y por pedir, porque no hacían cuentas ni nada. Entonces, era necesario que transparentaran qué comprabas con eso, sí. ¿verdad? No, pues que ya me lo gasté, y luego había papás que se iban a desayunar con la directora y con los maestros y todo, entonces, pues transparéntamelo por favor, y luego querían presentar notas mal. Entonces, todo eso fue lo que inició que realmente hubiera transparencia y que me llevó a mí a pedirles esa, a ver, porque y luego también, a ver, ¿por qué no les dan presupuesto? O a ver, el presupuesto que le manda México a la Secretaría de Educación Pública aquí, ¿y por qué lo quiere manejar el gobernador? ¿Y por qué no se lo entrega a la Secretaría de Educación? Déjeme regresar un poco, señor Piña. Yo tengo una teoría, usted dígame si en su experiencia está de acuerdo o no. Yo creo que uno de los pilares de la democracia, bueno, hay muchos pilares de la democracia, ¿no? La participación, el respeto a los derechos humanos, etcétera. Y uno de esos pilares de la democracia debe de ser la transparencia. ¿No? Creo que a partir de los tratados de libre comercio que México firma con Estados Unidos en el 94, con la Unión Europea posteriormente, vienen unas cláusulas democráticas en las que obliga, entre triple comilla, aunque sea un tratado comercial, pero se recomienda en esa obligación, entre comillas, a los países que firman el convenio, en esa cláusula democrática, pues a promover la transparencia, el respeto a los derechos humanos. Yo creo, tengo la teoría, que la transparencia en México no se da por una convicción de los políticos mexicanos, ni potosinos, ni matlapenses, ni No, no, no. donde usted quiera, sino que es como parte de un compromiso internacional en el que México no tiene de otra y entonces tiene que meterse a legislar federal y estatalmente, localmente, en materia de transparencia. Eh, Primero, y aquí le planteo dos preguntas. Primero, ¿usted está de acuerdo con este tema o cree que hay otro origen para que se legisle en materia de transparencia? Y dos, ¿usted cree que, que esa acción de legislar por la transparencia en México hace 23 años, 25 años, eh, realmente haya servido de algo para estos procesos democráticos que supuestamente estamos viviendo? Bueno, sí estuvo bien que los obligaran, por medio de un tratado, aunque la gente no quiere creer eso, ¿verdad? Porque la verdad, si no hubiera habido ese tratado, pues ahí seguimos igual, ¿verdad? No hay. Y la otra mm, de que es bueno o no es bueno, la verdad es que sí es buenísimo, porque solamente así sí, en un principio funcionó la comisión como todo, novedad, ¿verdad? Y esto, lo otro, no, pues sí, pero después empezaron a llegar ya los comisionados impuestos por el poder ejecutivo, por el Congreso y todo eso, y entonces, pues, ya hacían lo que ellos querían. Eran posiciones políticas, Entonces, ya es que un tema, ya comenzó a no hacer lo que querían, ¿verdad? Y de ahí, pues, bueno, yo me di cuenta inmediatamente, porque, eh ¿cómo hacían esto ellos, por ejemplo? Y eso no es, digo, además está escrito, por ejemplo, decir decía la Secretaría de Educación Pública: "Oye, no podemos entregar esto". Y, la SEGAI decía: "Bueno, pues denle palo a piña", ¿verdad? así la misma. Así es, sí, sí, la SEGAI, denle palo a piña, pues bueno, los proyectistas de la SEGAI, cuando yo les preguntaba: "Quiero que me capaciten sobre de cómo hacer las resoluciones, o cómo se hace esto, cómo se hace lo otro". Dice: "No, señor Piña". Llegaron a la conclusión de que no, aquí nosotros damos palo cuando nos dicen los comisionados y no damos palo cuando nos dicen los comisionados. Le dije: "Es la mejor capacitación que he recibido". Sí, sí, O sea, pues, bueno, pues, sí, los que dicen. ¿Y por qué pasaba eso? Porque había cosas que no querían decir, ¿verdad? sí, claro. A ver, decir, fueron me recuerdo muy bien eso porque, a ver, ¿por qué le pagas una factura de 400,000 pesos, 350,000 pesos, tú, Secretaría de Educación, a la SEGAIT? ¿Qué? A ver, dame copia de esa factura. Y entonces, ahí en esa factura venían, lápiz
gomas y muchas cosas así como para que la SEGAI, Viajé a la SEGAI. sí, para que la SEGAI fuera a las escuelas a capacitar a los niños y les diera de regalo eso para que pusieran atención o para que se sintieran a gusto los niños. Oye, ¿por qué tú? ¿Por qué tú, SEGE, tienes que pagar eso? En todo caso, la SEGAI tiene que pagar eso y ella, ¿por qué ella va? Ahora, además, ¿para qué van a las escuelas a ver a los niños? Si los niños nunca van a hacer una solicitud de información, vayan a ver a los papás que son los que tienen los problemas, porque ni con los maestros, a los maestros nada más diles que no va a haber clases, son felices igual que los niños. Es correcto. Y además creo que no es una forma ideal para generar una cultura de transparencia. Sí hay que decir a los niños, pero regalar un lápiz no es una forma de crear cultura. Pero imagínense, y peor, lo peor es que si realmente fueran a hacer eso con los niños, imagínense que cada niño, un niño nada más de cada escuela aquí en San Luis hiciera una solicitud de información, son como 5,000, 6,000 escuelas. Pues no, ¿No? no, pues iba a llenar de ¿Medio millón de niños en el estado? más o menos, pero vamos a poner El que 1%. hubiera una solicitud de información por escuela, Sí. son 5,000. ¿A qué horas? Y luego me estaban acusando a mí, uno de los comisionados que ya se fue, José Alfredo, que yo abusaba de la transparencia porque hice 70 resoluciones me acusó ante el INAI. 70 resoluciones, digo, no, pues entonces si hiciera un niño o una mamá de cada escuela, eran 5,000, entonces nos íbamos a acusar por abuso. Pero el problema no era el número, el problema es que además no resolvía. Bueno, el problema era que aparte de que no resolvían, tardaban 5 y 6 años. Sí, eso nada más. Es lo que ahorita les estoy diciendo. ¿Cómo es posible? Ustedes mismos acabaron con su trabajo. Sí. Ustedes, SEGAIP, ustedes, INAI, acabaron con esto. Nosotros no, nosotros éramos los que le dábamos vida a eso, porque si hubiera ciudadanos, pero tardaban 5 años, 6 años para resolver, Sí. y ahorita no quieren pagar la renta. Eso es un tema que tenemos que platicar largo y tendido, señor Piña. Yo, desafortunadamente, en este tipo de programas el tiempo es muy corto. Desafortunadamente tenemos que terminar hoy, pero yo le pediría que en el próximo programa, señor Piña, profundizáramos un poquito de esto que estaba platicando, y sobre todo le dejaría siempre con mucha estima y con mucho respeto, una tarea. Si a usted le pidieran calificar del 1 al 10 la transparencia en el Estado, ¿qué calificación daría? No me lo diga, piénsenlo bien y en el próximo programa lo platicamos. No lo voy a decir, sino todo está documentado. Señor Peña, le agradezco mucho por su asistencia, por su opinión, y es el primero, espero, de muchos programas. Esta es su casa y por favor, quien nos esté escuchando, síganos en sus redes sociales, pregúntenle al señor Piña. La idea es de que él también, si no tiene inconveniente, nos vaya orientando si alguien no tiene una respuesta. Ya platicaremos de la desaparición de los organismos autónomos, entre comillas, de transparencia, pero la ley de transparencia continúa. Sí. Entonces, algunos tips, algunas orientaciones que nos pueda dar, pero poquito lo vamos construyendo si usted nos permite. Claro que sí. Le agradezco mucho, que tenga buenas tardes. Gracias, buenas tardes.